Seguimos en la gran final de la Copa del Mundo de la FIDE 2019 y esta es la cuarta y última partida de las pensadas y todo está al rojo vivo tras el triunfo de ayer con piezas blancas de Teimur Radjabov, el gran maestro de Azerbaiyán, lo que le permitió empatar el match. Recordemos que el marcador está 1,5 a 1,5. Por tanto, hoy Ding Liren buscará sacar ventajas conduciendo las piezas blancas y así ganar esta Copa del Mundo hoy, sin necesidad de tener que llegar a los desempates de partidas rápidas y blitz. Misma cosa buscará entonces Teimur Radjabov con piezas negras. Vale mencionar, nobleza obliga, amigos míos, a reconocer por mi parte un error cometido respecto a lo que aseguré en alguno de los videos anteriores, y es en concreto el haber dicho de que este match tenía 6 partidas pensadas, y este error se ha basado en basarme, valga la redundancia, en lo que la plataforma de Lichess indicaba en las bases de esta final. Así es que, aclarado aquello y pidiendo mil disculpas a cada uno de ustedes, esta es la última partida de pensadas de la final y en este video podrías estar viendo al campeón de la Copa del Mundo de la FIDE 2019. Veamos si eso realmente sucedió. Comencemos. Abre la partida Ding Liren con C4, apertura inglesa que viene siendo bastante jugada en la superélite, y el chino que la ha empleado ya en esta Copa del Mundo y en concreto también en esta final, derrotando a Radjabov en aquella segunda partida de este match. ¿Lo recuerdas? Bueno, continuó el Azeri con caballo F6, que es un cambio respecto a lo que respondió en su partida anterior, la segunda de este match, como ya mencioné, donde en lugar de caballo F6 escogió E6 y se siguió con caballo C3, caballo F6, E4, entrando así en la variante Mikenas dentro de la apertura inglesa. El Azeri jugó C5, el chino E5, caballo G8, caballo F3, caballo C6 y este D4 que voluntariamente el blanco permite que se le capture un peón en E5 luego de una pequeña combinación. Y esto lo hace por iniciativa, ceder un peón por tener un poco más las riendas del juego. Entonces aquí se siguió con C por D4, caballo por D4, caballo por E5. Y aquí el chino fue ganando espacio en el tablero y el Azeri debió gastar bastante tiempo en el reloj para ir solucionando sus dificultades de espacio y por ende de movilidad. Así es que eso puede explicar el cambio que hoy ha ejecutado en la apertura Teimur Radjabov. Y es este caballo F6. Siguió la partida con caballo C3, E5 y por transposición se llega a la siciliana con los colores cambiados contra la inglesa, que para aquellos que llevan más tiempo en el canal, estos recordarán que yo subí un video estudio de cómo jugar contra la apertura inglesa y justamente sugiero este método, la siciliana con los colores cambiados. Bueno, siguió la partida con caballo F3, caballo C6, G3, D5, C por D5, caballo por D5, alfil G2. Y ahora la amenaza es caballo por E5, seguido de captura de caballo en D5 y, bueno, aquí lo normal es, como dice la flecha verde, retirarse con el caballo hasta B6 para no caer en este pequeño truco. Pero Radjabov juega otra cosa, y es este alfil C5, y esta jugada desde el año 2017 más o menos que se viene empleando y donde las negras aceptan el entrar en la línea de caballo por E5, donde a Fabiano Caruana le he visto entrar con negras más de alguna vez en esta línea. Esto sin duda puede llevar a una lucha más desequilibrada. Vale decir que lo más jugado desde siempre es caballo B6, retirando el caballo para, como dije, no caer en el pequeño truco blanco de caballo por E5. Entonces, las blancas aquí continúan con enroque, las negras alfil E7, A3, enroque, B4 y ahora, pon atención, alfil E6. Y te preguntarás, oye, ¿acaso las negras no pierden peón tras B5, caballo D4 y caballo por E5? Sí, pero sería un grave error porque las negras contarían con esta continuación. Alfil B3 y tras dama E1, caballo C2.
y la partida se acabaría para las blancas, porque caería la torre de A1 sin compensación alguna, y la dama sería atacada a la descubierta cuando vaya a la casilla de 1. Así es que es interesante esta línea también. Pero Rajabov jugó este alfil C5. Entonces, como Rajabov acepta entrar en esta línea, entonces las blancas, consecuentes con su idea, juegan caballo por E5, que es lo más complejo, la línea más compleja. Continúa la partida con caballo por C3, alfil por C6 jaque, B por C6 y B por C3. Y llegamos a una posición de igualdad, puesto que si bien las blancas han destruido la estructura de peones de las negras en el flanco de rey, en el flanco de dama, estas, las blancas, tienen falta de desarrollo y casillas muy débiles en su flanco de rey con la desaparición de su alfil de fianqueto, sin mencionar que las negras gozan de la pareja de alfiles. Entonces, al estimar Teimur Rajabov que las blancas cuentan con una serie de casillas débiles, entonces juegan dama de 5, atacando a la torre y al caballo. Para defender 2 en 1, entonces Dinh juega caballo F3 y las negras alfil H3. Como mencioné, las blancas tienen casillas débiles al entregar su alfil de fianqueto, y ahora con esto impiden la posibilidad de enroque corto de las blancas. Me refiero a que las negras ejecutan este alfil H3 e impiden el enroque. Pero ojo, no es que esto haya sido un error de Dinh Liren, sino que este voluntariamente ha querido llegar a esto e intenta imponer su mejor estructura de peones en el largo plazo. Siguió la partida dama B3, alfil G2, y acá por supuesto hay que cambiar damas para restar poder a la iniciativa de las negras, ya que el alfil de las negras en G2 está tocando a la torre y al caballo. Y de hecho podría estar amenazándose incluso un alfil por F3 una vez que la torre se mueva, así es que hay que cambiar acá. Dama por D5, C por D5, ahora las negras han desdoblado peones. Torre G1, alfil por F3, E por F3. Y ahora una jugada que me parece muy fina y correcta por parte de Rajabov. D4, buscando que su alfil tenga más potencia que el del oponente. Torre B1, controlando la columna B y anticipando a las negras en el control de dicha columna. Y ahora Rajabov hace otra jugada correcta, la cual es enroque largo. Y de esta manera el rey negro controla el ingreso de la torre blanca a la casilla B7. Continúa el juego con torre B5 atacando al alfil, torre H, E8 jaque, jugada intermedia para ir desacomodando al rey blanco. Este se retira del jaque, rey D1 y ahora alfil B6. Y el alfil se mantiene en la diagonal que apunta a F2 y por tanto es claro que la amenaza es jugar un D3. ¿Para qué? Para restar movilidad a las piezas blancas. Imagínate entonces que un peón en D3 podría impedir que el rey blanco pudiera ir a C2, por ejemplo, o a E2 una vez que se pueda. En este momento no, porque está la torre en E8, ¿verdad? Entonces, Dinh Liren hace la correcta C por D4 para evitar esa amenaza. Rajabov alfil por D4, tocando en F2. Torre F1, evitando la caída de su peón de F2. Y bueno, es curioso cómo llegamos a una posición donde ahora son las negras las que tienen mejor estructura de peones, al menos en términos de no tener peones doblados. Igualmente, la estructura de peones de ambos bandos no es la ideal, pues contienen 3 islas de peones. Y al tener muchas islas de peones, cada bando tendrá que tener mucho cuidado respecto a tener que atender posibles amenazas a estas islas. Bueno, siguió la partida con torre 6, que podría tener la idea no de doblarse por la columna E, sino que de doblarse por la columna D, presionando de esta manera al peón aislado D de las blancas. Alfil B2, torre A6, ahora atacando al peón de A2, alfil por D4, torre por D4, torre B2, torre D A4. Y ahora la pregunta es, ¿será que las negras ganarán peón? ¿Qué crees tú? Hay una doble amenaza sobre A2 y no hay cómo evitar la caída de ese peón. ¿Qué piensas? Bueno, siguió la partida Dinh Liren con torre E1 y ahora rey D7, evitando el ingreso
de la torre blanca a la casilla E7. Y esto es lo correcto, ya que era un error grave ambicionar el peón de A2 con un torre por A2, ya que luego de torre por A2, vendría torre E7 y caería algún peón de la séptima fila, y las blancas además tendrían tiempos suficientes para luego con su torre y rey detener un posible avance del peón pasado de las negras en la columna A. Así es que es por ello que no se captura el peón de A2, sino que se anticipa al ingreso de la torre blanca a E7, entonces este rey de las negras. Bueno, torre B8, qué jugada más interesante, entregando su peón de A2, pero porque tiene la idea de generar dolores de cabeza al rey negro con sus dos torres en la octava fila. Y es que recuerden, los grandes maestros no gustan de mantener posiciones pasivas y por tanto pueden entregar un peón a cambio de actividad. Ok, dicho lo anterior, sigamos con la partida. Torre por A2 por parte de Teimur Rayabo, gana un peón. Y lo dicho, torre E8, Ding Liren se activa. Torre A1 jaque, rey E2, torre E6 jaque para evitar el desmadre, como dirían en México, de las torres blancas en la octava fila. Así es que esto obliga al cambio de torres. Torre por E6, rey por E6, torre E8 jaque, rey F6, torre C8 tocando en C7, amagando con recuperar peón el chino. Torre C1 lo defiende Teimur Rayabo. Y ahora vemos que las blancas pueden jugar a tocar los peones negros del flanco de dama. Así es que Ding Liren ahora ataca el otro con torre A8. Las negras defienden ahora su peón de A7 con torre A1. El chino torre C8. Y tras esto, ambos contendientes acuerdan las tablas. Y es que se mantendrían hasta el resto de la eternidad atacando un peón y el otro jugador defendiéndolo. Así es que es un empate plenamente justificado. El marcador está 2-2 y por tanto habrá desempates a partidas rápidas. Y si sigue el empate en esa modalidad, todo se definirá a partidas blitz. Y si se sigue con empates en las blitz, entonces vendrá el Armagedón. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación o haciéndose miembros. ¿Cuál es tu opinión respecto a este match? ¿Quién lo ganará? ¿Ding Liren? ¿Teimur Rayabo? Siéntete libre de expresarte en la bandeja de comentarios. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.